Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están? Buenos Buenos días, días, profesor. profesor. Buenos días, Hola, profesor. profe. Hola, buenos días. Bien, vamos a empezar con la clase. ¿Cómo les va con sus ejercicios? ¿Ya quedó el último? Ya Ya, profe. quedó. ¿Ya puedo Ya. mandar uno más? Dice no, No. dice no, por favor. Bueno, mientras tanto vamos a continuar con la clase y luego vemos qué pasa con los ejercicios. Vamos a terminar ya el tema 5. Vamos a ver un par más de procesos de background y con eso vamos a dejar hasta aquí con la cuestión de los procesos. La clase de lunes, bueno, vimos ya todo lo que fueron los procesos más importantes, ¿no? Toda la parte de sincronización con Datafile, la cuestión de read logs, la cuestión de read logs archivados, la cuestión de checkpoints, la cuestión de log switch, ¿no? Cómo se sincronizan, qué eventos ocurren, qué procesos intervienen. ¿De eso alguna pregunta, algo que haya no quedado tan claro? ¿Todo más o menos bien? Todo bien ahí, profe. Bueno, Ya todo ahora, bien. bueno, ahora lo que vamos a ver es la cuestión de monitoreo. La actividad de monitoreo también es bien importante en una base de datos. Hay varios procesos que se encargan de hacer esta tarea. Entonces, a nivel general, bueno, vamos a ver el primero, que es mmon, es el administrador de monitoreo. Y bueno, ¿por qué es importante? Bueno, miren, ¿qué es esto del monitoreo? ¿Se acuerdan que en algún momento vimos por ahí inclusive una vista que tenía por ahí un prefijo que era advisor, como algo así como de consejo, ¿no? Como un consejero. Bueno, una de las funcionalidades interesantes de los manejadores es la capacidad de detectar fallas ellas solitas, ¿no? De ver qué ocurre de repente, monitorear ciertos eventos, monitorear o recolectar ciertos datos y a través de esa recolección hacer análisis y a partir de ese análisis poder detectar fallas o poder detectar alguna configuración incorrecta. Entonces, esto ocurre de manera automática. Entonces, básicamente esto se basa en la recolección de las llamadas estadísticas. ¿Ok? ¿Qué son las estadísticas? Bueno, las estadísticas es eh, un conjunto de datos que se recolectan, ¿ok? Y que van mostrando cómo se va comportando la instancia mientras está arriba, ¿ok? Entonces, toda base de datos cuenta con estas funcionalidades, ¿no? La recolección de todos estos datos permiten básicamente mejorar el desempeño. Y esto, como les comentaba, se hace de manera automática. ¿Ok? Que junto con las decisiones del DBA o del administrador, bueno, permiten siempre estar haciendo una actividad de autoafinamiento. El proceso de afinamiento es una actividad constante y permanente que siempre debe de estarse realizando, ¿no? Ya sea de manera proactiva y reactiva, ¿ok? Pues con el objetivo de mejorar el desempeño de la instancia, ¿ok? En general de la base de datos, ¿no? Entonces, para poder hacer esto posible, de entrada, como les comentaba, estos procesos realizan la recolección de las llamadas estadísticas, que contiene básicamente datos de la actividad y datos del desempeño de la base de datos. O sea, se recolecta una gran cantidad de datos. Todos estos datos se almacenan en la SGA cuando se van recolectando, o sea, en memoria, ¿ok? En memoria se van ahí almacenando, ¿ok? ¿Qué se recolecta? Pues básicamente la actividad, por ejemplo, de la memoria, qué tanta memoria se está usando, qué tanto procesador se está utilizando, qué tan frecuentemente se está utilizando el disco, qué tantos usuarios se conectan, inclusive se recolecta qué sentencias SQL ejecuta cada usuario y, por ejemplo, qué sentencia SQL está causando cierto degradamiento en el desempeño, por ejemplo. Se recolecta si una sentencia SQL está usando
hace uso excesivo de los recursos, por ejemplo, de memoria o de disco, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es un montón de valores que se recolectan. A nivel de los datos también hay bastantes estadísticas. Por ejemplo, se calcula el número de registros que tiene cada tabla. Por ejemplo, para cada columna también se recolectan estadísticas. Por ejemplo, de cada columna se almacena la longitud promedio de, bueno, también por renglón, ¿no? Renglón sería la longitud promedio de cada renglón. La diversidad de los valores de una columna, por ejemplo, qué tantos valores distintos tenemos de cada columna o si son únicas, ¿no? Si tiene, cuántos valores nulos tiene una columna, etcétera, etcétera, ¿no? Con base a esos datos también se realizan cálculos, ¿no? Estimaciones o estadísticas de todas esas información que se recolecta, ¿no? Entonces les comentaba, cuando esto se recolecta se almacena en memoria. Posteriormente se almacena de manera permanente. ¿Ok? Esto con la finalidad de hacer análisis futuros. ¿Ok? Entonces, este proceso MMON va a ser el encargado de guardar o de almacenar todas estas estadísticas en disco. ¿Ok? Hay un repositorio que se le conoce como el Automatic Workload Repository o el AWR. Entonces, este repositorio contiene todos estos datos que se almacenan, más bien que se recolectan y que están en la SGA. Entonces, a nivel general, MMON, ¿qué hace? Toma las estadísticas de memoria y las almacena en disco. ¿Ok? ¿En qué parte en disco? En un table space que se llama sysaux. Recordarán que cuando crearon su base de datos, este fue uno de los procesos uno de los table space que configuraron, sysaux. ¿Ok? Entonces, sysaux, entre otras cosas, contiene toda la información de las estadísticas. El AWR se alimenta de este repositorio, ¿ok? Más bien de estos datos. Entonces, el AWR contiene básicamente datos históricos, ¿ok? Del desempeño de la base de datos, o sea, estadísticas que se van acumulando por un cierto periodo de tiempo, ¿ok? Y bueno, hay varios niveles, ¿no? De recolección de estadísticas, que puede ser el nivel más general, a nivel de la base de datos. Puede ser a nivel de la sesión, también hay estadísticas por cada una de las sesiones, ¿no? Que se generen. A nivel de sentencias SQL, como les comentaba, ¿ok? Y también a nivel de tablas, segmentos se refiere a nivel de tabla, que vamos a ver más adelante, ¿no? Estadísticas de todos los objetos. También inclusive hay estadísticas de índices, ¿no? A los índices también se les toma estadísticas y de los servicios que ofrezca la base de datos, ¿no? Entonces, como les comentaba, todo esto se almacenan en el AWR, ¿ok? A nivel general, ¿no? Este proceso hace la recolección cada hora, ¿ok? Cada hora. Y se hace la sincronización de lo que hay en la SGA con el AWR, ¿ok? Cada vez que se hace una sincronización, ¿no? Digamos a esa imagen, imagínense que cada hora despierta el proceso y le toma una foto al estado actual de la base de datos. A cada foto, ¿no? A cada muestra se le conoce como snapshot. En términos ya de terminología de bases de datos, se le conoce como snapshot. ¿Ok? Ustedes dirían, bueno, obviamente esta información que se almacena en disco no es infinita, ¿no? Si no, nos acabaríamos el espacio en disco muy rápido. De aquí que este repositorio es circular también, es decir, hay una política de retención y cuando esa política de retención expira, los datos que más viejos se empiezan a descartar, ¿ok? O sea, se actualizan con estadísticas más recientes. Por default me parece que sí, por default la política está en una semana, más o menos. Entonces, en 8 días aproximadamente, ¿ok?
digamos que dentro de la base de datos retiene todas las estadísticas durante 8 días. Después se van descartando, ¿no? Las más viejitas se van descartando una vez que expire ese tiempo. ¿Ok? Obviamente esto se puede configurar. ¿Ok? Podemos configurar cuánto tiempo queremos retener esos datos. ¿Ok? Bueno, entonces a todo ese, bueno, ahora hay otro conjunto de estadísticas que se les conoce como estadísticas baseline, o como los podemos entender como un conjunto de estadísticas que se toman como base, como referencia, por así decirlo, podríamos entenderlo como referencia, ¿ok? Y normalmente se toman cuando la base de datos está en una etapa de carga máxima, ¿no? Es lo que se le conoce como tiempos pico. Por ejemplo, piensen en la base de datos de las inscripciones. ¿Están de acuerdo que en qué momento esa base de datos estaría operando a su capacidad máxima? ¿Cuándo creen que ocurre eso? Pues cuando son las inscripciones como tal, ¿no? Pues cuando se están inscribiendo, ¿no? O sea, su base de datos de estadísticas muy probablemente todo el semestre está funcionando, sobre todo para hacer consultas, ¿no? Tal vez. Pero en esos 3 días donde se inscriben, ahí es donde sufre un poquito la base de datos, ¿no? No sé, ¿todavía se alenta el sistema o ya está bien? Yo recuerdo en los primeros semestres a mí todavía me alcanzó a tocar cuando se implementó esa base de datos. En los primeros semestres de la carrera no existía ese sistema. Cuando nos inscribíamos, lo que se hacía era que nos daban una hoja rosa, así como, ¿se acuerdan cuando llenaban las encuestas con un formulario, una hoja de captura óptica, una hoja rosa? No sé si la recuerdan, Sí. ¿no? Sí. Así del Sí. estilo eran las hojas para inscribirse. Entonces, en esa hojita teníamos que llenar así con circulitos los grupos que queríamos, ¿no? Entonces ponías, no sé, bases avanzadas, el grupo que quieres. Estadística, el grupo que quieres, y así. Esa hojita se entregaba a servicios escolares y servicios escolares procesaba todas esas hojitas y después de 1 o 2 días, ¿no? Una cosa así, regresabas a servicios escolares y servicios escolares te daba una hoja impresa y ahí te decían el resultado de tu inscripción, que pues si bien te iba, te decían pues ya todos tus grupos fueron aceptados y y si no, entonces tenías que capturar un grupo paralelo, una cosa así. Entonces, si no había cupo en el grupo que querías, te daban en tu segunda opción. Entonces, tienes que capturar 2 opciones, ¿no? Opción horario 1, horario 2 y así. Entonces, a eso se hacía antes. Después vino el sistema que ya ustedes utilizan hoy en día. Y el primer semestre, ¿qué creen que pasó con ese sistema? Se cayó. Se Se cayó. cayó, literal. Duró creo que 10 minutos, 15 minutos en línea y se murió. Gran parte de eso que fue, pues porque la base de datos no estaba bien afinada. ¿Ok? No se calculó correctamente la carga que se necesitaba y pues obviamente se murió. Entonces, pues parte de estas estadísticas ayudan a eso, ¿no? Este AWR baseline se toma, es un snapshot que se toma cuando la base de datos está justamente en periodos críticos, por ejemplo, cuando están las inscripciones. Ahí es muy interesante recolectar las estadísticas porque nos muestra cómo se comporta la base de datos cuando hay una carga de trabajo máxima. Entonces, toda base de datos productiva se debe poder identificar en qué momento ocurre una carga máxima de trabajo, ¿no? Dependiendo el sistema, ¿no? En la base de la facultad, pues esos 3 días es la carga máxima. Entonces ahí se aprovecha para tomar todas esas estadísticas. ¿Ok? Entonces, a este AWR baseline se conforma puede estar formado por un conjunto de snapshots. Entonces, ¿para qué se distinguen a este conjunto de estadísticas? Bueno, como tienen la capacidad
más bien como fueron tomadas en los tiempos pico, lo que se hace es que se comparan, ¿no?, estas características con otros periodos, ¿ok? Otros periodos, y con eso, por ejemplo, con periodos en donde se detecta un bajo desempeño, ¿no? Entonces con eso se pueden detectar problemas. O sea, imagínense, si ustedes tienen las estadísticas en una carga en un periodo alto, ¿ok? Se pueden comparar contra situaciones en donde se detecta que la base está teniendo un desempeño bajo, y con base a esas comparaciones se puede hacer un análisis y detectar entonces qué es lo que está provocando el bajo desempeño. Por ejemplo, a lo mejor algo sencillo que podría detectarse, ¿sabes qué? Cuando la base está en periodos de carga máxima, hemos detectado que a lo mejor el disco duro está teniendo demasiada actividad, demasiada, ¿ok? O sea, no para de estar al 100%. O, por ejemplo, podemos detectar en estos tiempos pico que ciertas sentencias SQL están provocando una gran actividad de disco, ¿ok? Entonces se detectan esas sentencias SQL y entonces se analiza y se determina por qué esas sentencias están provocando ese degradamiento, ¿no? Normalmente ocurre cuando son sentencias que están mal diseñadas, ¿ok? Pueden estar mal escritas, ¿ok? Entonces se tienen que reestructurar, ¿ok? Y eso es a veces mucho la responsabilidad de las aplicaciones que acceden a la base de datos, ¿no? Entonces, hay una regla por ahí de, no sé si se las comenté a ustedes, que en un sistema de software se debería de tener como requisito que todas las instrucciones, sobre todo las consultas, tengan un plan de ejecución acompañado. Ese plan de ejecución nos va a indicar más o menos el costo que se tendría que pagar por ejecutar una sentencia. Entonces, ese costo debería ser el menos posible. Entonces, todas las sentencias SQL que lance una aplicación, antes de poner en producción esa aplicación, se debería de contar con todo ese análisis, ¿no? El costo de cada una de las sentencias SQL, y con base a ese costo, bueno, determinar si pudiera haber un impacto o no durante la operación de la base de datos, ¿ok? Bueno, entonces básicamente esta es la idea del AWR, del concepto de snapshot y del concepto de baseline. ¿Alguna duda de esto? No, profe. Todo bien. Bueno, hay otro proceso que se llama ADDM, ¿no? ADDM, que básicamente lo podemos entender como un proceso que se encarga ya de hacer el diagnóstico. O sea, es una especie también de ayudante, ¿no? De helper, que le da continuidad a lo que el proceso de MMON realiza, a lo que realiza este proceso. Es decir, con base a las estadísticas obtenidas, ¿no? Este proceso lanza, ¿no? MMON lanza o hace uso de una herramienta que se llama ADDM. Ok, entonces no confundirnos con, sé que hay muchos términos aquí, ¿no? AWR, que sería entonces el repositorio donde se guardan las estadísticas. Y ADDM, ¿no? Automatic Database Diagnostic Monitor, es una herramienta que justamente se encarga de tomar esas estadísticas o esos datos almacenados, analizarlas y diagnosticar problemas. ¿Ok? Entonces, se le conoce como self-advisor porque este componente, ¿no? Hace un análisis de todas estas estadísticas, determina o realiza diagnósticos e inclusive corrige ciertos parámetros de la base de datos para que pueda operar de manera óptima. ¿Ok? Y esto es de manera automática. ¿Quién me da un ejemplo con todo lo que hemos visto de alguna cuestión de afinamiento automático que se hace en la base de datos? Con lo que hemos revisado,
yo creo que ya a lo mejor podrían haberse dado cuenta o con los ejercicios que han hecho, a lo mejor ya alguien me podría decir qué cosa corrige de manera automática la base de datos. ¿Qué se les ocurre? De hecho, lo pueden observar en su último ejercicio cuando usaron JMirror. ¿Se acuerdan de la herramienta que configuraron por ahí? Sí. ¿Qué notaron cuando hicieron sus gráficas? O sea, no nada más, yo esperaría, ¿verdad? De que, ya me pidieron unas gráficas horrendas, ¿no? Ay, pues ahí están las gráficas, ya entrégalas. ¿Qué significan? ¿Quién sabe ya? Ahí están. ¿Quién me explica qué encontraron, qué vieron, qué visualizaron en esas gráficas? Que de momentos tiene así como altos, pero como que la misma base intenta estabilizar tanto las consultas y las escrituras físicas, como que lo intenta estabilizar. Exacto. ¿Se acuerdan que había por ahí una métrica que había una formulita? ¿Quién se acuerda de esa métrica? ¿Qué Caché Hit significaba? Radio y es uno Exacto. menos las lecturas físicas entre las de caché, me parece algo así. Sí, las de Database Buffer Exacto. Caché. Y se supone que es como una métrica para calcular las lecturas físicas sobre eso y como tener un aproximado de en qué momento se tiene que mejorar lo del caché para que no se hagan tantas lecturas físicas al disco. Ajá. O sea, era una relación, un cociente, que era una relación entre el número de lecturas que se hacen a disco, de buffers que se hacen a disco contra el número de lecturas que se hacen en caché. ¿Quién me dice qué valores tenía ese Hit Cache Radio para, digamos, concluir que la operación es óptima? Pues tenía que dar cerca de 1, ¿no? Exacto, cercano a 1. Si Pero ya teníamos, si daba menos, o sea, estaba mal. Eso, y bueno, es que ajá, no, bueno, lo que yo entendí es que no era como tal malo, pero hice 2 pruebas, ajá, una con la base de datos así sin reiniciarla y la ajá, otra recién reiniciada. Y me di cuenta, de hecho me di cuenta con un compañero que a él, pues a la primera le dio 0.9, pero sí, yo no reinicié la base. Primero ajá, me dio 0.7. Y ajá, entonces dije, a ver, voy a seguir haciéndole, a ver qué pasa. Y después ajá. me dio 0.3 con muchas cosas hechas. Pero si la reinicias te daba cerca de 1. Entonces no es que, yo creo que no es que esté mal, pero pues es todo lo que se va acumulando en el buffer, ¿no? En las lecturas, como dice mi compañero física. No se van acumulando ahí. Depende mucho del hardware también con el que tengamos. Cuando da 1.3, ¿qué significaría? Que tu base de datos estuvo Leyendo de consultando disco todo el tiempo. demasiado datos de disco, ok, pero Ujú. no sé si notaron ahí el comportamiento esperado era cuando la base de datos se reinicia más bien, ¿qué pasa con los buffers? Todos están vacíos, ¿no? No hay Sí. datos en el DB buffer caché. Ujú. Entonces, si un conjunto de usuarios empieza a lanzar sentencias y sobre todo consultas, ¿qué creen que pase con ese hit radio? ¿Va a bajar o va a subir? Bueno, el Hit Radio tiene que empezar a bajar porque se empiezan a Exacto, llenar los buffers. exacto. No sé si alguien pudo detectar ese comportamiento, que cuando la base se reinicia, los primeros minutos o los primeros segundos donde empieza la carga de consultas, el hit radio tiene una tendencia a la baja, Sí. ¿no? Y si las mismas consultas las seguimos repitiendo, 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 el hit radio empieza a subir. ¿Eso a qué se debe? A que después de un tiempo ya no hace tanta lectura a disco. ¿Por qué? Pues porque todo ya está en caché. Entonces empiezan a aumentar las lecturas en el caché, ¿no? Empiezan a aumentar y las lecturas a disco no bajan tal vez, bueno, sí bajan o más bien ya se estabilizan, ¿ok? Porque esa métrica que revisaron son los acumulados, ¿no? ¿Cuántas lecturas a disco se han hecho desde que se inició la instancia? Entonces,
se van acumulando. Cuando se levanta la instancia, empiezan a subir, a subir, a subir, pero llega un punto con la prueba que hicieron que ya no suben. No sé si detectaron que en sus gráficas, que la gráfica de las lecturas a disco llegó a un punto en el que ya prácticamente era el mismo, ¿no? Llegan a variar, obviamente, por todos los procesos internos que realiza el manejador. Pero sí se ve, y no sé si pudieron detectar que en esa gráfica sí se vio un, un cambio drástico cuando empezó la prueba, ¿no? Y cuando después de cierto momento, ese número de lecturas a disco empezó a estabilizarse. ¿Ok? Entonces eso se debe pues porque nuestro caché ya está con los datos arriba. ¿Ok? Entonces, este proceso entonces se encarga de estar cuidando, por ejemplo, que ese caché hit radio se mantenga cercano al 1. ¿Ok? Cercano al 1. Si detecta, por ejemplo, al aplicar esa formulita que ese 1 empieza a bajar, esta herramienta, ¿no? La base de datos empieza a autoafinarse. ¿Qué se les ocurre hacer, por ejemplo? Imagínense que ustedes son los encargados de monitorear el desempeño y de hacer algo para que el desempeño no baje. Y su tarea es tratar de mantener ese hit cache radio cercano al 1. ¿Qué harían ustedes, por ejemplo, si detectan que empieza a bajar? Voy a buscar la manera de darle más espacio al buffer, ¿no? Para mantenerlo más limpio, por decirlo de una forma. Exacto. Si ven que baja, significa que se están haciendo muchas lecturas a disco. ¿Y eso por qué puede ser? Una de dos. O ya no tenemos buffers limpios, o tenemos poca memoria. A lo mejor podemos revisar cómo anda la memoria, ¿no? Si tenemos memoria libre, ¿qué podríamos hacer? Pues vamos a aumentarle un poco al DB buffer caché. Oye, ¿qué crees? Ya no tengo tanta memoria disponible. Bueno, entonces vamos a ver si modificamos la política de retención de buffers en el caché. Por ejemplo, ahí podría entrar la memoria flash que configuraron algunos. Si vemos que el desempeño empieza a bajar, ¿sabes qué? Pues vamos a ordenar el uso de migración de los buffers hacia la caché para liberar espacio. ¿Ok? Entonces, la base tiene opciones, ¿no? Aumentamos la memoria, migramos buffers a la memoria flash, o los movemos a otro pool, ¿no? O a lo mejor vemos si ya podemos descartar algunos buffers que ya no estén utilizados, no hayan sido utilizados por mucho tiempo. Entonces, con todas esas opciones, ¿no? Este componente, pues, realiza esos ajustes y de manera proactiva, sobre todo, ¿ok? De manera proactiva, y de esa manera es como la instancia se va autoadministrando solita, ¿ok? Se va administrando de manera solita. Entonces, esa es parte de las cuestiones que hace este proceso. Profe, yo tengo una duda. Sí, adelante. Eh, No sé si soy yo o es mi conexión que está inestable. No escuché la pregunta. ¿Me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Creo que le falló la conexión. Sí le falló, ¿verdad? Pensé que había sido yo. Pensé que mi compu se había pasmado. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, Sí, creo que pero le Sí, falló la conexión un momento. sí, creo que sí me falló. Sí me marcó aquí un error que mi conexión estaba inestable. Pero ya me conecté a la cableada, parece que ya mejoró. Ok, me estabas comentando alguna duda, ¿verdad? Me estabas haciendo un comentario. Adelante. Sí, sobre los valores de Hit Cache Radio. Bueno, es que yo había leído que el valor mínimo debe ser de 90, pero recomendado 95, idealmente el 1.
Pero sí se Ajá. puede alcanzar el valor de 1 como tal, o siempre va a ser como ideal nada más. Es ideal realmente alcanzar el 1, tendrías que asegurarte para que dé un 1, es que el cociente tendría que ser, porque la fórmula es 1 menos, ¿no? 1 menos el cociente, ¿se acuerdan? Sí. Para que dé, Sí, para que dé 1 tendría que ser que el cociente de 0, ¿no? Y para que el cociente de 0, ¿cómo se llama este componente? Bueno, el término que está, el numerador de ese cociente debería de ser 0, ¿no? ¿Y se acuerdan el numerador qué valor tenía? Lecturas a disco. Ajá, que el número de lecturas a disco de plano fueran 0. Así, 0, 0. ¿Ok? Para que fuera 1. O sea, tendría que ser completamente 0. Eso va a ser ideal porque para empezar, cuando la base de datos se levanta, pues tiene que hacer lecturas a disco. ¿Ok? Más bien, ese valor 0 lo vamos a lograr en qué casos. Cuando todas las consultas necesarias estén ya en caché. Estén ya en caché, exacto. ¿Ok? Pero el problema es que para que eso ocurra, tendría que prácticamente la base estar quieta. ¿Ok? Siempre se va a hacer uso del disco, siempre. Porque hay demasiados eventos que ocurren en la instancia. Nuevos usuarios se conectan, eventos ocurren y esos eventos pueden provocar la interacción con disco. Tal vez es muy pequeña, muy bajita, ok, no hay tanta interacción, pero al final existe. No sé si también detectaron cuando hicieron su tarea, que aunque ustedes no hagan nada, aunque su prueba esté detenida, no sé si detectaron que de repente las lecturas a disco se incrementaban. No sé si alguien notó esa parte. O sea, puede ser que ustedes estén completamente sin hacer nada y ustedes digan, bueno, ¿y por qué se accede al disco? Pues por todos los procesos internos que tiene la base. Entonces, sería es ideal, ¿no? Sería ideal que de plano 0 lecturas, ¿no? Más que nada por la variedad de eventos que pueden ocurrir al interior de la instancia, ¿vale? Ok, gracias, profesor. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta? Otro ejemplo interesante, recuerdan que comentamos por ahí una vista del diccionario de datos. De hecho, muchas de las vistas del diccionario que contienen información de autoafinamiento son todas aquellas vistas que contienen la palabra advice o advisor. Advice o advisor contiene la información del resultado de este diagnóstico. ¿Se acuerdan que cuando vimos la administración manual y automática de memoria, que por ahí había una vista del diccionario que nos mostraba cuánto tiempo se tardaría la base de datos en procesar la carga actual de trabajo si variamos la memoria, si variamos el memory target, ¿se acuerdan? Y por ahí viene un ejercicio práctico que vamos a jugar justamente con esa vista, ¿ok? Vamos a estar jugando con, ¿qué pasa, por ejemplo? No sé si han preguntado si le bajamos la memoria, ¿no? Ahorita tenemos una memoria de 768 megas. ¿Qué creen que va a pasar, por ejemplo, si le bajamos la memoria, no sé, casi a lo mínimo y le metemos carga? Por ejemplo, si configuramos un JMeter y, no sé, simulamos 100 usuarios. ¿Qué creen que va a pasar ahí? ¿No? Vamos a ver cómo podremos estresar ahí a la base de datos por ejemplo, esa vista podría ser interesante porque muy probablemente ahí ese advisor me va a decir, ¿sabes qué? Pues mira, si quieres que la carga de trabajo se ejecute en menos tiempo, aumentale a tal cantidad la RAM. Entonces vamos a ver ahí en ese ejercicio, lo ideal sería ver que si aumentamos la memoria, esa carga de trabajo, ¿qué esperaríamos con esa carga de trabajo? Que se ejecute en menos tiempo. Entonces, esa es una de las vistas que genera esta herramienta. Y pues para nosotros es muy útil porque prácticamente ahí me está aconsejando pues cuánta memoria deberíamos de configurar para que nuestra carga actual
se ejecute más rápido. ¿Ok? Entonces, ese es otro de los ejemplos, ¿no? de esta parte de autodiagnóstico. Bueno, ¿qué más puede recomendar esta herramienta? Pues básicamente hacer cambios a nivel de hardware. Nos puede también inclusive decir, ¿sabes qué? Convendría, por ejemplo, configurar otro disco, ¿no? O convendría tal vez aumentar la memoria, ¿ok? Entonces puede recomendar cambios a nivel de hardware, configuraciones, cambio de parámetros, ¿no? Configuración a nivel de esquemas o configuración a nivel de aplicaciones. Por ejemplo, aquí me puede determinar, ¿sabes qué? Cierto esquema está provocando bastante problemas a nivel de la base de datos. O sea, cierto usuario está generando una carga excesiva. Recuerdo que alguna vez en una base productiva nos dieron acceso a la base en producción. Y en esa base productiva, de repente teníamos que hacer algunas consultas. Y de repente nos daba un poquito de temor porque, pues, ustedes saben que este advisor se encarga de detectar qué usuarios están haciendo uso incorrecto de los recursos. Entonces teníamos que tener cuidado de lanzar sentencias de tal manera que no le pegáramos al desempeño. ¿Ok? Que no le pegáramos al desempeño porque, pues, ya saben, ¿no? Que hay un monitor y ese monitor de desempeño nos puede delatar. Ahora sí que nos puede acusar, ¿no? ¿Sabes qué? Estos usuarios están haciendo consultas y nos está pegando en el desempeño. ¿Ok? Hay una vista en el diccionario que se llama BPSOS SQL. ¿Y qué creen que contenga esta vista? Esta vista contiene todo el listado de sentencias SQL que se han ejecutado en la base de datos. Entonces, aquí van a estar guardadas todas esas sentencias y de aquí es donde podemos consultar qué sentencia SQL es la que me está provocando un degradamiento en desempeño. ¿Ok? Bueno, con base a todo este análisis, entonces este proceso MMON genera alertas en bitácoras, ¿ok? Y aquí es donde nosotros podemos estar al pendiente, ¿no? Notificando la existencia de algún posible problema. Hasta ahorita no les he pedido, ¿verdad?, que hacer un análisis de las alertas, pero ya un poquito más adelante ya nos vamos a meter con las alertas. Es importante que como administradores también sepamos leer bitácoras. Y eso es algo que la verdad padecen mucho, ¿no? Como alumnos. ¿Qué les ocurre cuando por ejemplo, que yo quisiera que me platicaran, ¿qué hacen cuando obtienen un error en sus ejercicios? A ver si coincide con la impresión que yo tengo. Pues revisar nuestros scripts a ver si es algún error, no sé, de dedo o un detallito así. Ok. O Y ver en terminal a ver si no sale algún error o algo así. Que también, nos encamine, ¿no? Aunque sea un poco. Yo de lo que justamente a veces, terminal te ajá, sí, dice eso. yo a veces de lo que he observado y cuando me mandan sus errores, yo digo, a ver, cuando veo el error, luego me pregunto, ¿qué tan bien leyeron o comprendieron los mensajes de error que les está enviando, ya sea el validador o sobre todo el validador, ¿no? O cuando están ejecutando sus scripts, que les aparezcan errores, ¿no? A veces yo me pregunto, ¿entendería lo que le está intentando decir el manejador? Y yo creo que muchas veces por ahí va el problema, que cuando vemos el error no nos queda claro el mensaje que nos está enviando el manejador. Lo leemos, ok, sí, yo asumo que lo leen, pero el leerlo no es garantía, ¿no? De que entendamos lo que está fallando. Entonces, eso es vital. Hay que tener primero la cultura de leer y de entender lo que me está intentando decir el manejador. Es decir, familiarizarnos con los mensajes del manejador, porque hay veces que sí efectivamente no son tan claros, ¿no? Nos puede mandar un mensaje y a lo mejor entendemos una cosa cuando en realidad significa otra. Por ejemplo, me han mandado
errores en donde el manejador dice, identificador no encontrado. Ok. O sea, yo leo eso en lo que me mandan, identificador no encontrado. Y después el alumno me dice, ya reinicié la instancia, ya estuve revisando mis datos de prueba y no encuentro nada. ¿Y qué creen que yo pienso cuando me dicen eso? ¿Qué tiene que ver, no? Que diga un identificador no encontrado con que reiniciaron la instancia, ¿no? ¿O qué tiene que ver con identificador no encontrado con los datos de prueba? O sea, me ponen todas las acciones que hicieron, pero menos validar la estructura de la tabla para ver si efectivamente una columna no existe, que es justamente lo que el manejador me está diciendo. Entonces hay veces que no tenemos ese skill, ¿no? Y eso no está mal. O sea, cuando vamos empezando, nos suele pasar eso, que no estamos familiarizados con la terminología de los mensajes de error y entonces es muy fácil desviarnos, ¿no? Entender una cosa por otra. Entonces, algo muy importante es familiarizarnos con las alertas, es decir, entender los mensajes de error, ¿no? Mira, este es un error que dice esto. Esto se debe porque una columna no existe. Este es un error que se refiere a que la tabla no existe, ¿no? Este es un error de una violación de constraint, etcétera. Entonces, algo de lo que tenemos que tratar es familiarizarnos con estos mensajes. Ahorita no hemos revisado el formato inclusive de los mensajes que manda el alert log. No sé, alguien dentro de sus ejercicios ha intentado revisar esas bitácoras. ¿Alguien lo ha hecho? Nadie. Pues creo que no. ¿No? Y esta es una herramienta fundamental para detectar qué le pasa a la instancia, ¿no? Cómo se está comportando. Hay veces que la base se empieza a comportar mal, que empieza a tener problemas, y si no estamos monitoreando el alert log, entonces vamos a dejar que el problema avance y avance y avance, ¿no? Es igual como un ser humano, ¿no? Nuestro cuerpo nos empieza a dar alertas de problemas que empiezan a pasar en nuestro cuerpo, ¿no? ¿Y qué va a pasar si no les hacemos caso? Pues va a llegar un punto en que ya de plano no vamos a poder recuperarnos, ¿no? Cuando no iniciaba su base, dice aquí Karina, efectivamente, cuando la base no levanta en el alert log, podemos ver por qué o tener detalle. Entonces, es importante estar monitoreando este archivo también de manera frecuente. No lo hemos hecho ahorita, bueno, porque realmente no le hemos metido tanta configuración a nuestra base, pero ya en temas siguientes, sobre todo en la parte de almacenamiento, vamos a empezar a hacer uso de las alertas. Entonces, se dan cuenta por qué pues son tan importantes hacer muchos ejercicios prácticos. Sé que es pesado, ¿no? Pero si queremos realmente practicar o llevar a la práctica toda esta teoría, pues tenemos que hacer el esfuerzo por tratar de hacer la más cantidad de ejercicios que podamos, ¿no? Bueno, y eso es lo básico, ¿eh? Esto es como que estar jugando, ¿no? Y ya no podemos hacer cosas más interesantes porque también nuestro hardware no nos da para más, ¿no? No tenemos también mucho margen para poder hacer cosas un poco más pesadas. Bueno, entonces, una vez que ya se lanzan estas alertas, bueno, ahí ya nos toca a nosotros, bueno, ver cómo podemos corregir un problema. Otro proceso que existe es el monitor, se le llama light, ¿no? Un monitor light, ¿por qué razón? Porque hace un monitoreo, una administración de monitoreo, pero digamos a un nivel más fino, ¿ok? A un nivel más bajo, ¿no? Más particular. Y eso ocurre a nivel de las sesiones, ¿ok? Entonces, es un proceso que también le ayuda a MMON a realizar la recolección de estadísticas, pero en este caso, este procesito, ¿no? Monitor Light, lo hace a nivel de sesión, o sea, por cada usuario, ¿ok? Por cada usuario. Entonces también se recolectan todas estadísticas a nivel de las sesiones, ¿ok?
Estos datos a nivel de sesión también se almacenan en la SGA, pero en un buffer distinto, que se llama Active Session History Buffer, el famoso ASH Buffer. ¿Ok? Entonces, del lado de la SGA, como pueden ver aquí en la imagen, hay una vista del diccionario de datos que se llama bpesos Active Session History, que sería interesante ver qué columnas contiene. Aquí pueden observar datos o métricas que se recolectan de todas las sesiones activas. ¿Ok? En conjunto también con otra vista que se llama bpesos Session y bpesos Session Weight. ¿Ok? En general son vistas que contienen datos de las sesiones. O sea, por ejemplo, inclusive hay datos como desde qué máquina se conectó, ¿no? Desde qué host, a qué hora se conectó, cuánto tiempo ha estado inactiva, cuánto tiempo ha estado activa, ¿ok? Qué procesos o cuántos procesos se han levantado, etcétera. Cuánta memoria tiene, cuánta memoria de la PGA se ha consumido, etcétera, ¿no? Entonces, se realiza un muestreo de sesiones activas, ¿no? En la base, fíjense, cada segundo. O sea, es un monitoreo constante que se está haciendo de las sesiones. ¿Por qué cada segundo? Porque es importante ver hasta un nivel muy fino qué es lo que hacen las sesiones. La idea de esto es detectar posibles problemas que a lo mejor el AWR no se alcanzan a detectar porque estas son estadísticas, digamos, a nivel base de datos, no a nivel general. Entonces no podemos estar haciendo una recolección a nivel tan fino como se hace aquí abajo. ¿Ok? Entonces, estas estadísticas se guardan en la SGA y después estos procesos, al igual que los que vimos hace rato, se encargan de sincronizarlas hacia disco. Igual las guardan dentro de la AWR. En este caso, esta es la vista. DBA is Active Session History. ¿Ok? Es un histórico de toda la actividad de las sesiones. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un par de sentencias aquí para que más o menos, por lo menos nos familiaricemos con estas vistas. ¿Ok? Bueno, entonces, como les comentaba, dentro de los datos que se guardan, ¿no? Incluye pues los datos del usuario, ¿ok? El estado de la sesión. Se guarda, por ejemplo, la sentencia que se está ejecutando en cada muestreo. ¿Ok? Entonces, básicamente pues es útil para diagnosticar problemas de rendimiento. ¿Ok? Estos problemas a veces no son detectados por la herramienta que acabamos de revisar, pues porque se hacen a nivel de base de datos. ¿Ok? Bueno, estos problemas normalmente ocurren en periodos de tiempo muy corto. Sabes que hay un problema, pero ese problema está ocurriendo en instantes de tiempo nada más, entonces a veces es complicado diagnosticar. Por eso es que se hace este monitoreo a nivel, digamos, muy, muy particular. ¿Ok? Bueno, en este ejercicio que vamos a hacer, bueno, básicamente vamos a explorar primero la vista bpesos Session para ver qué contiene y la vista bpesos SQL que les comentaba hace un momento. Entonces la idea es, ya sea de preferencia ahorita ya vamos a usar más SQL Developer para no perder mucho tiempo en estar haciendo formato de consultas. ¿Ok? Y dice aquí, generar una sentencia que muestre el usuario del sistema operativo, la máquina o el host de donde se realizó la conexión. Esto para la conexión de SQL Developer, ¿ok? Y el estatus de la sesión del usuario sys conectado en SQL Developer, ¿ok? Luego dice mostrar el identificador en texto o el código SQL de la última sentencia que se ejecutó en la sesión obtenida el punto anterior. Luego generar una sentencia que muestre la fecha y el código SQL. ¿Ok? Este código pues no siempre va a existir, puesto que pues no siempre se va a estar lanzando una sentencia, ¿no? Y esto es de todas las veces que se ha realizado un muestreo de la sesión en la vista bpesos Active Session History. O sea, en esta vista vamos a poder mostrar información de todos los monitoreos que se han realizado, ¿no? Hasta este momento. ¿Ok? Profesor, hice una pregunta en el chat. Ok, si en el chat me dicen
¿Qué cambios a nivel de hardware se pueden hacer? Por ejemplo, podrías modificar los discos que tienes. Por ejemplo, pues los puedes incrementar o puedes generar nuevas particiones, o inclusive puedes generar generar nuevas particiones y mover algunos table spaces a esas particiones. Básicamente eso sería para tratar de reducir la contención. Ok. ¿Quién me dice qué es la contención? ¿Alguien sabe qué es eso? ¿Qué es la contención? Es como algo que les ocurre a ustedes a fin de semestre también. ¿Qué creen que sea? Saturación de carga de trabajo. ¿Qué les pasa a ustedes al fin de semestre? Dicen, uy, muchas cosas me van a decir, Muchas ¿no? cosas realmente. Bueno, una de las cosas que les sucede entre tantas cosas que les ocurre el fin de semestre es la contención, es decir, tienen carga de trabajo, ¿no? De todos lados, de una materia, de otra materia, y toda esa carga va a dar al mismo punto que es a ustedes, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a suceder? Que se empieza a alentar su desempeño, ¿no? Su desempeño empieza a bajar porque están intentando atender peticiones de diferentes profesores. Entonces, pues su desempeño empieza a bajar. Eso mismo le pasa pues a las bases de datos, ¿no? Llega a haber un punto en el que múltiples usuarios empiezan a pedirles, ¿no? Resultados, y entonces eso va a provocar que, por ejemplo, la base de datos intente resolver todas esas peticiones y va a intentar acceder a un mismo recurso. La contención se genera cuando múltiples procesos intentan obtener o solicitar o hacer uso de un recurso a la vez. La contención típica es con disco. ¿Ok? Cuando hay múltiples usuarios que intentan acceder a un mismo disco, ¿qué va a pasar? El hardware no va a aguantar tanta carga de manera. Acuérdense que hay demasiados procesos concurrentes, no hay muchos hilos de ejecución, hay muchos procesos. Y si múltiples procesos intentan acceder a un mismo hardware, va a haber contención. Entonces, una manera de solventarlo, ¿cuál sería? Si es un disco. O le agregas más discos, ¿ok? Que sería lo ideal, ¿no? Te compras más discos y entonces al tener más hardware vas a provocar que la contención baje. O por lo menos particionas. Particionas y entonces vas a distribuir los table spaces en distintos discos y eso va a hacer que la contención baje a nivel de disco. ¿Ok? Otra pudiera ser, esa contención también se puede detectar a nivel de tabla. El manejador puede detectar, ¿sabes qué? Hay demasiados procesos que están accediendo a la misma tabla. Entonces puede ser que el problema venga desde diseño. Entonces tal vez el diseño de esas tablas está mal hecho, estás provocando que múltiples usuarios estén accediendo a la misma tabla. ¿Ok? Una sentencia SQL también puede provocar, ¿no? La contención. Entonces eso puede desencadenar una serie de actividades correctivas que pueden irse inclusive hasta la distribución de los datos. Ahí entonces va a cambiar el hardware. ¿Ok? El acceso a los recursos de red también podría ser otro punto de contención, ¿no? Estás haciendo uso excesivo de tus recursos de red y eso va a provocar contención. Puede haber situaciones en las que, por ejemplo, una solución sería, hay servidores que tienen más de una tarjeta de red. ¿Y ustedes para qué creen? Para distribuir el tráfico. ¿Ok? Tal vez tráfico que tenga que ver con cuestiones administrativas utilizan una interfaz de red y otros procesos utilizan otra interfaz. Entonces ahí podría ser interesante escalar tu hardware en cuanto a infraestructura de red. Y obviamente la memoria, ¿no? La memoria también puede ser factor. Puede darse el caso de que a pesar de todas las acciones que trate de hacer el manejador por administrar mejor la memoria, si ya de plano la carga de trabajo que tienes, por más que se haga tuning,
ya no te da para más, pues puede ser un problema de hardware ya, ¿no? O sea, necesitas más RAM. Entonces, pues vas a tener que aumentarla, ¿no? Pues básicamente es eso. Cuando tus recursos de disco de RAM te estén provocando contenciones, ¿vale? No sé si eso más o menos responde la duda. Ok, bueno, entonces estoy levantando el listener aquí. Y ahorita rápidamente exploramos esas vistas. Lo voy a hacer un poco rápido para que, que la canción. ¿Cómo se ve, verdad? Que o doy clase o trabajo en la terminal. ¿Cómo se ve que esto del paralelismo no funciona? Al menos en mi caso, ¿no? No puedo dar clase y estar aquí trabajando con la terminal. Estoy intentando levantar el listener y no puedo, nomás para que vean, ¿no? Bueno. Profe, una Ok. duda, ¿todavía no tiene las calificaciones de los exámenes? Ando en eso, todavía no. Todavía no. Muy probablemente se las mande durante las vacaciones. Ok. ¿No hay problema Ok. que les envíe calificaciones durante las vacaciones? En Navidad un 10. Bueno, se los voy a enviar el mero 24 de diciembre a las 11 de la noche. Su regalo de Santa Cruz. ¿No? Pues no hay problema. Bueno, pues ya que, ¿verdad? Su hermoso 10. Yo esperaría, ¿verdad? Y de una vez el segundo parcial que vamos a hacer el próximo miércoles, ¿no? Entonces, Para de que una antes que vez. regresemos ya tengamos las dos calificaciones. Sí, ¿Sí estaría bien? eso va a ser un hecho. De Navidad el primer 10 del primer parcial y de Reyes el segundo. Y de Reyes el segundo, ¿verdad? Muy bien, eso me parece bien. Tengan ya sus 2 10 ahí en avanzadas, ¿verdad? Yo esperaría. Entonces, para Sí, suena muy regresando bien. de vacaciones ya van a estar al día con sus calificaciones de parciales. Y de pilón, ¿verdad? Como se portaron muy bien este año, pues van a tener todavía un paquete de ejercicios prácticos, ¿verdad? Para que con ganas empecemos el 2021, ¿verdad? Yupi. No, qué diversión. Bueno, voy a abrir rápidamente SQL Developer y en lo que abre, pues bueno, vamos a ver. ¿Qué nos falta ver? Ya prácticamente estamos terminando este tema. Nos falta ver un proceso más, un proceso de background que es el famoso RECO. De este proceso no voy a platicar mucho porque es lo que hace se ve más en distribuidas. RECO es un proceso que se encarga de atender toda la comunicación entre los nodos en una base distribuida. La principal actividad que hace RECO es, por ejemplo, la administración de las transacciones distribuidas. En esa asignatura revisamos cómo se procesa una transacción en donde participan varios nodos. Imagínense que quieren lanzar varias instrucciones de DML en donde tienen varios nodos. Supongan que algunas operaciones se hacen en un nodo, otras operaciones se hacen en otra, ¿ok? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, cuando ocurre una falla? Cuando una transacción distribuida inicia, empieza toda una comunicación entre el nodo que lanza la transacción, supongan que este es otro nodo, y lanza la transacción, empieza una comunicación muy estrecha entre ese nodo y los demás. Prácticamente la manera en cómo se procesa una transacción distribuida es que hay un coordinador y un conjunto de nodos participantes. Entonces, el coordinador, como su nombre lo indica, se encarga de estar monitoreando y ordenando, ¿no? Y dirigiendo todo el procesamiento de la transacción. ¿Qué pasa, por ejemplo, qué creen que suceda cuando un usuario lanza un commit en su transacción distribuida? El coordinador tiene que asegurarse que todos los participantes hayan hecho bien su trabajo. Para poder hacer un commit exitoso, los participantes deben de tener todo su trabajo por lo menos respaldado en sus read logs. Si el trabajo que hicieron, si las instrucciones de ML ya están respaldadas en los read logs, no importa que no se haya hecho un commit local,
la transacción distribuida puede darse como exitosa. Entonces, todas esas reglas, toda esa comunicación entre nodos, entre el coordinador y todos esos conceptos se engloban en un protocolo que se le llama el protocolo Two-Phase Commit. ¿Ok? ¿Ok? Two-Phase Commit es un protocolo que es el que utilizan todas las bases de datos para poder implementar transacciones distribuidas. Y obviamente pueden ocurrir muchas cosas, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno de estos nodos se cae, se muere, o si se pierde la conectividad, por un momento se pierde la conexión a red, ¿no? Entonces, este protocolo define cómo debe comportarse el coordinador, qué acciones deben de llevarse a cabo para tratar de salvar la transacción. O sea, lo ideal sería, bueno, más bien lo más fácil sería, ya se murió este nodo, bueno, pues entonces deshacemos todo. No, puede ser muy costoso deshacer una transacción distribuida. Entonces, bajo ciertas situaciones, puede que una transacción distribuida caiga en el estatus de pendiente. ¿Por qué? Porque momentáneamente se perdió la comunicación, como me pasó a mí ahorita, ¿no? Se me fue la conexión por unos segundos, pero no, eso no implica que toda la transacción tenga que ser rollback, ¿no? O no implica que ya cancelemos la clase, ¿no? Sino que va a haber un proceso que, bueno, ¿sabes qué? Perdimos de momento la comunicación con un nodo, pero vamos a ser flexibles, ¿no? Nuestra transacción sigue viva, sigue activa, inclusive puede estar ya confirmada. Si por lo menos el nodo me dijo que los datos están ya respaldados en el read log, bueno, no me importa que se haya perdido la comunicación, la transacción puede marcarse como válida, aunque haya perdido la comunicación, pero si me aseguro que los datos ya fueron respaldados, no hay problema. Fue un problema de red. Entonces, Reco se encarga de estar comunicándose o tratar de comunicarse de manera periódica con el otro nodo y para tratar de restablecer la comunicación, y una vez que se restablezca, ya la transacción ya queda confirmada, ¿no? Ya se elimina el estatus de pendiente. Entonces, Reco va a estar tratando de conectarse con los nodos, ¿no? Bajo cierto periodo de tiempo y tratar de resolver las transacciones distribuidas que hayan quedado en duda. ¿Ok? De esto en distribuidas se ve un ejercicio interesante en el que simulamos fallas. Y entonces ahí se ve cómo este proceso, una vez que la falla se simula, se restablece la comunicación y vemos que de manera automática la transacción se corrige. ¿Ok? Reco es el encargado de hacer esto. Y hay una manera de deshabilitarlo, y cuando lo deshabilitamos ahí vamos a ver que la falla nunca se corrige hasta que lo hagamos manual. ¿Ok? Entonces, esto es parte de lo que hace este proceso. Una transacción distribuida se ve más o menos así, ¿no? Son sentencias de ML, tal cual como ustedes las conocen, pero la única diferencia es que en alguna de ellas estamos lanzando la consulta hacia otro manejador. Esta notación de arroba que ven aquí, ya sus compañeros de distribuida seguramente ya la ubican. Cuando utilizamos arroba, estamos usando ligas. Las ligas también es un objeto que se ve en distribuidas y me permite lanzar consultas o sentencias SQL hacia otros nodos. ¿Ok? Bueno, eso se verá más. Ya no me meto más en esto porque eso es más de la otra asignatura. ¿Ok? Bueno, entonces con esto estaríamos terminando ya este tema. ¿Ok? Hasta aquí vamos a dejarle con toda esta plática de los principales procesos de background. Hay muchos más. Por ejemplo, aquí esta lista les muestra otra lista más que ya no son tan importantes, pero bueno, existen. Y pues ya nada más, por si tienen curiosidad, pueden darle clic aquí en este enlace y ahí se van a dar cuenta de todos los procesos de background que existe. En esta liga está la lista completa, ¿no? De todos los procesos de background que puede haber en la base de datos. Aquí, por alguna razón no me está abriendo la liga, pero bueno. Entonces, básicamente con esto terminamos. La vista del diccionario de datos, que es la que ustedes van a usar en sus ejercicios prácticos y la que me indica
todos los procesos de background que están corriendo se llama bpesos process. ¿Ok? Entonces, miren, voy a abrir aquí nada más para mostrarles la conexión con, aquí tengo, voy a abrir la conexión con sys, que sería esta. Ok. Yo les recomiendo que hagan sus conexiones así para sus ejercicios prácticos en SQL Developer. Póngales un colorcito para que no se confundan entre tanta conexión. Unas que aquí yo tengo mezcladas, las de distribuidas más las de avanzadas. Entonces por eso se ven bastantes conexiones. Pueden, por ejemplo, crear una conexión para cada uno de los usuarios que están creando sus ejercicios prácticos. Y pues ya aquí pueden jugar de forma un poco más amigable, ¿no? Ya no estar a pura línea de comandos. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué contiene la vista bpesos process, ¿no? Para empezar con ella. Process. Ok, entonces de entrada, aquí... perdón. El from. Qué barbaridad. Voy a regresar a bases 1. Le recomiendo que curse con Campos, explica Sí, bien eso. ¿verdad? Me dicen que con ese maestro aprendes, pero te va como en feria, ¿verdad? No, más bien dicen que es bien barco y que no. Dicen por ahí las malas lenguas que es muy barco, entonces pasas fácil. Ajá. ¿Cuál? Ok, Lo entonces, chismearon. ¿no? Sí, ¿verdad? Bueno, vean qué columnas nos muestra. Aquí si se fijan, bpesos process, una de las columnas interesantes es la columna PNAME, me muestra todos los procesos de background, ¿ok? Que están aquí, en ejecución. Y vean que uno de estos procesos, ahorita nótese que quién es el usuario a nivel de sistema operativo que generó estos procesos. Es mi usuario Jorge, pero ¿por qué razón? Porque inicié SQL Plus desde mi usuario Jorge, no desde el usuario Oracle. ¿Ok? Entonces, aquí también van a aparecer, por ejemplo, todos los procesos que se conecten, que no sean procesos de background. Por ejemplo, este proceso, vean que no es un proceso de background, es otro proceso, ok, que muy probablemente es el proceso que estoy usando ahorita para SQL Developer, ok. Entonces, se muestra eso, se muestra, por ejemplo, el ID del proceso a nivel del sistema operativo. ¿Se acuerdan que en clases pasadas también mostramos, ¿no?, las consultas a nivel de la terminal? Ok. Entonces, como levanté la instancia con mi usuario Jorge, ahorita puedo ver, por ejemplo, qué procesos tiene mi usuario. Por ejemplo, ok, aquí tenemos varios procesos de de usuario, ok, pero a nivel de la base de datos tendríamos que poner Oracle, por ejemplo, ok. Entonces vean que hay algunos procesos aquí propios de la base, ¿no? ¿Se fijan? Todos los procesos de background de la base de datos. Aquí hay algunos más, ¿no? Y si comparamos este numerito que ve aquí, por ejemplo, los 56, 57, son estos mismos numeritos que están aquí, los procesos a nivel de sistema operativo, ¿ok? De todos los procesos de background. En su siguiente ejercicio práctico van a jugar, pero ahora con la PGA, ¿ok? Ya estuvieron por ahí jugando un poquito con la cuestión de la SGA y en el siguiente ahora van a jugar un poco con la PGA. Vean que en esta vista también nos muestra datos de la memoria que se está utilizando, ¿no? ¿Cuánta memoria ha gastado cada uno de estos procesos? ¿Se acuerdan que comentamos que cada proceso de background también tiene su propia PGA, que es su memoria privada? Aquí observen la memoria que se les asigna a cada uno de estos procesos de background. Ok. En el ejercicio que van a hacer, van a aumentar la PGA. Más bien, van a simular nuevamente varios usuarios y ahí van a visualizar qué le pasa a la PGA cuando aumenta la cantidad de usuarios conectados. ¿Ok? Bueno, de aquí del ejercicio que estábamos comentando, vamos a explorar ahora lo que sería la vista bpesos session. ¿Ok? Entonces vamos a ver, por ejemplo,
que contiene bpesos session. Ok. Otra vez con el from, ¿no? Les digo. Ok. bpesos session, como pueden ver aquí, contiene la información de cada una de las sesiones. Ok. Entonces, por ejemplo, ¿cuál puede ser interesante? Bueno, cada sesión tiene un identificador. Ok. Aquí vean, la columna aparece como nula porque, bueno, estos son datos históricos, ¿no? Entonces, digamos, las sesiones que ahorita están activas sería, por ejemplo, esta, ¿no? Por aquí hay un estatus, ¿no? De las sesiones que han estado activas y el modo en el que se han conectado, por ejemplo, modo activo, perdón, modo dedicado, ¿ok? ¿Y qué otra información podríamos tener? Lo que les comentaba hace ratito, ¿no? ¿Qué usuario está el que se ha estado conectado? Por ejemplo, ahorita el único usuario que se ha conectado es sys. ¿Qué significa, por ejemplo, si yo me conecto a la instancia con otro usuario? Por ejemplo, dejen primero hago el export. Y no sé, me conecto como mi usuario de algún ejercicio práctico, no sé, 0402. Ok. Aquí yo debería de ver ya un nuevo registro, ¿no? Por ejemplo, podría filtrar por el nombre del usuario. Ok, bueno, este es el usuario a nivel de sistema operativo. Ok, miren, aquí está la sesión que ahorita acabo de abrir. Ok, con este usuario se conecta en modo dedicado. Perdón, desde qué nodo, ¿no? Desde qué server, aquí desde qué máquina, ¿no? Y cuál fue desde qué cliente. Nótese que aquí me dice que se está conectando desde SQL Plus, ¿ok? Vean, por aquí está la sesión de sys que se conectó desde SQL Developer, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Qué tipo de proceso es? No es un proceso de background, es un user process, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces aquí hay bastantes datos que se utilizan pues como parte de las estadísticas. Lo que les comentaba, ¿no? Las fechas, ¿no? Ok, y miren aquí se muestra las instrucciones SQL. Ok, este numerito es el ID de la instrucción SQL, ¿no? Que se han ejecutado. Por ejemplo, no sé, vamos a ejecutar algo sencillo que nos muestre la fecha, ¿no? Esta instrucción la puedo monitorear desde el diccionario de datos. Ok. Y entonces esas sentencias las puedo monitorear en la otra vista que es bpesos SQL. Ok. From bpesos SQL. Ok. Entonces en esta vista, miren, por ejemplo, la columna SQL text contiene todas las sentencias SQL que se han lanzado. Ustedes dirían, ¿de dónde, no? Son todas estas sentencias si acabo de levantar la instancia. Pero pues, ¿quién creen que las hace? Todas estas sentencias. Bueno, aquí no me, ¿Mismo manejador, tal vez? ajá, aquí no me lo dice de manera directa, pero si hacemos un join con bpesos session, ¿se acuerda que en bpesos session había una columna que decía el ID de SQL que corresponde con esta columna que está aquí? Por acá anda. Aquí con SQL ID. SQL ID es una columna que también está en bpesos session, entonces puedo hacer un join con esta vista y ya podría mostrar, ¿no? qué sentencias SQL tiene cierto usuario. ¿Ok? Por ejemplo, podría hacer algo así como select SQL full text
full text from bpesos session. Ok, S, bpesos SQL, vamos a ponerle así. No, vamos a ponerle SQ. Y aquí podríamos hacer un join con esta columna, ¿no? Ese punto, aquí me parece que es ¿qué les dije? SQL ID. Ok, igual a, si no, ahorita la consulto, no me acuerdo exactamente. SQ.SQL ID. Ok. Y no sé, bueno, en bpesos session nada más déjenme ver el usuario, ¿no? ¿Qué columna contiene username? Username, por ejemplo, aquí vamos a hacer, por ejemplo, para este usuario, ¿no? Y la columna del SQL, nada más déjense las confirmo, es no, más bien aquí se llama pref, ¿no? Pref SQL ID. Podría ser esta, ¿no? Entonces más bien sería en lugar de SQL ID, aquí debería ser, vamos a ponerle pref child. No es cierto, es pref, ¿qué les dije? Pref SQL ID. Ok, y podemos poner donde username igual a 0402. Vamos a ver. Ok, se fijan, está justamente la última sentencia que acabo de ejecutar, ¿no? Select asterisco, select sysdate from dual. Ok. Entonces, de esta manera podemos monitorear qué está haciendo cada sesión, ¿no? No sé, vamos a, por ejemplo, mostrar qué tablas tiene nuestro usuario. Table name from bpesos. No, user tables. ¿Qué tablas tiene creadas este usuario? Ok. Están las tablas, ¿no? Que son las de los ejercicios prácticos. Entonces aquí puedo estar monitoreando. ¿Se fijan? Pues ya cambió. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esta vista les puede ayudar mucho para detectar qué sentencias SQL se están ejecutando, ¿no? Y sobre todo cuando detecten que alguna de ellas tiene algún problema de desempeño, ¿ok? En bpesos SQL, vean, todas estas columnas guardan métricas, ¿ok? Guardan métricas que me pueden ayudar a detectar si esta sentencia está generando carga, ¿ok? Si está produciendo carga, por ejemplo, esta de user IO wait time significa qué tanto tiempo tuvo que esperar esta sentencia para poder hacer uso de los recursos de disco. Si aquí vemos un tiempo muy grande, ¿qué significaría? Que la sentencia se está tardando demasiado, ¿no? Para realizar las operaciones de lectura y escritura a disco, ¿no? O sea, esto podría deberse a que está intentando leer demasiados bloques de disco. Entonces aquí podríamos detectar, mira, estas consultas están leyendo un montón de bloques a disco y por lo tanto es lo que está provocando que se tarden, ¿no? Entre otras métricas que podríamos tener. Ok. Cuestiones del optimizador, por ejemplo, cómo está configurado el optimizador para esta sentencia, ¿no? Vean, por ejemplo, aquí viene el identificador del plan de ejecución. Para los que están llevando distribuidas, justamente ahorita estamos viendo el tema de planes de ejecución. Aquí pueden consultar los planes de ejecución de cada sentencia SQL. ¿Ok? Bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Ya no quiero gastar más tiempo en esto. Esto pues ustedes lo están explorando en sus ejercicios prácticos. Bueno, ¿alguna pregunta de esto antes de pasar al siguiente tema? Creo que no. ¿No? Bueno, pues como pueden ver, mucho que aprender, mucho que leer, mucho que revisar. Entonces, pero bueno, no podemos profundizar tanto en cada tema porque se nos va el semestre, ¿no? Si de por sí ya vamos a mitad de semestre y apenas vamos en el tema 6. Pero bueno.
Vamos a empezar con lo que sería el tema 6, que esto ya no viene en su segundo parcial. Dijimos que el parcial va a ser ¿qué? Hasta el tema 5. ¿Ok? El tema 6 y en particular el tema 7, diría yo, son creo que de los temas más interesantes y también de los que si pensaron que eran muchos conceptos, pues agárrense porque el tema 6 y 7, ahí va todavía una dotación más de conceptos. ¿Ok? Ahora ya nos vamos a mudar de la instancia. Ahorita estamos estudiando en estos dos temas todo lo que tiene la instancia, ¿no? Todo lo que tiene la instancia, sus áreas de memoria y sus procesos. Ahora nos vamos a mudar a la parte de almacenamiento, a la parte de los archivos, ¿ok? A la parte física y lógica, pero para todo lo que es las estructuras de almacenamiento. Entonces vamos a ver ahora cómo se administra, cómo se almacenan todos nuestros datos de manera lógica y de manera física. O sea, vamos a ver data files, table spaces, extensiones, bla, bla, bla. Todo este tipo de conceptos. ¿Ok? Las estructuras de almacenamiento. Entonces, en este tema vamos a ver lo que son las estructuras lógicas y en los siguientes vamos a ver las estructuras físicas. ¿Ok? ¿A qué se refiere las estructuras lógicas? Bueno, se llaman lógicas porque son estructuras que no son reconocidas por el sistema operativo. Son reconocidas únicamente por la base de datos. ¿Ok? Son conceptos que son particulares a cada base, no son como tal tangibles, físicamente no los vemos, pero lógicamente existen. Y la manera lógica, ¿no? Vamos a entender que, digamos, los datos los podemos almacenar, los podemos organizar más bien de manera física y de manera lógica. De manera lógica, los datos los vamos a almacenar en términos de estos conceptos: bloques de datos, extensiones, segmentos, table spaces. Estas son las estructuras lógicas. Entonces, ¿qué estructura representaría a una estructura física? ¿Qué concepto creen que aquí no estoy mencionando porque eso está a nivel físico? El concepto de ¿Data files? data file. El concepto de data file es la parte física. ¿Ok? Por lo tanto, los conceptos que ahorita les estoy comentando serían la parte lógica. ¿Ok? Entonces, todo esto sería parte lógica y esta de aquí sería la parte física. ¿Ok? Entonces, a nivel lógico, la base de datos, ¿ok? Se almacena de esta manera y a nivel físico, a nivel de data files. Y obviamente hay una relación muy estrecha entre lo que sería la parte lógica con los data files, o sea, la parte física. ¿Qué concepto es el que me va a ligar la parte lógica con la parte física? El concepto de table space. ¿Ok? Entonces el table space va a estar aquí en medio, que es el que me va a permitir hacer un mapeo entre estas estructuras físicas con lógicas contra las estructuras físicas. Este diagramita me representa muy bien esta relación. ¿Ok? Si se fijan, se puede modelar como si fuera un modelo de base de datos, como si fuera como si fueran tablas. Ojo, no confundirse, no son tablas, más bien son conceptos, pero se pueden modelar como si fuera un modelo relacional. Por ejemplo, nada más de ver esta notación, ¿qué me dirían? Que una extensión está formada por ¿qué? ¿Qué es esta notación? ¿Es una relación 1 a qué? Uno a Muchos. muchos. ¿A varios? Ajá, entonces diríamos que una extensión está formada por... Varios Oracle Data Blocks. Ajá. ¿Qué es un Oracle Data Block? Un bloque de datos de Oracle. Ya lo hemos platicado, ¿no? Cada uno de los bloquecitos de datos que contiene una tabla. Hemos platicado, ¿no? Que la tabla está formado por bloques de datos y que en estos bloques de datos hay registros. Entonces, cada uno de estos bloquecitos se refiere, o en realidad es un Oracle Data Block. ¿Por qué se llama así? Porque es un bloque de datos que es muy particular a la base. El sistema operativo no entiende, no sabe qué es esto. ¿Ok? Solamente la base de datos. ¿Ok? La base de datos es quien le da formato a este bloque, quien le pone su header. Más adelante vamos a ver
en este mismo tema, si hacemos un zoom a cada uno de estos bloquecitos, vamos a ver que tiene un header, que tiene un body y también tiene toda una estructura. ¿Ok? Y por lo tanto, un segmento que va a ser, está formado por un conjunto de ¿qué? Una o muchas extensiones. De extensiones, y un table space va a estar formado por varios segmentos. ¿Ok? Ahorita, para que, digamos, esto nos quede más claro, el concepto de segmento podríamos hacer la similitud que desde el punto de vista del modelo relacional, un segmento equivale a lo que es una tabla. ¿Ok? A lo que es una tabla. ¿Eso qué significa? Que por cada tabla vamos a tener un segmento que la representa. ¿Ok? Hay situaciones en donde una misma tabla puede generar varios segmentos, pero si es una tabla, digamos, muy sencilla, la relación sería 1 a 1. Si es una tabla muy sencillita, sin atributos, por ejemplo, sin índices y sin llave primaria, sus columnas que no tienen ningún constraint, nada de eso, se guardarían en un solo segmento. Entonces aquí habría una relación 1 a 1 entre lo que es el concepto de una tabla y un segmento. ¿Ok? Por lo tanto, un table space va a estar formado por un conjunto de segmentos si lo vemos desde el punto de vista lógico, o si se lo vemos desde el punto de vista del modelo relacional. Entonces, un segmento que puede contener varias tablas. ¿Ok? Y los datos de una tabla, si la tabla no está particionada, ¿ok? Esa tabla pertenece a un solo table space. ¿Ok? El concepto de particionamiento es algo que pudiéramos verlo aquí, pero la verdad es que lo veo más en distribuidas, porque como es un tema de distribución de datos, de separación de datos, suele ser más adecuado verlo en distribuidas, ¿no? El particionamiento es un concepto muy importante también para mejorar desempeño, sobre todo a nivel de SQL, ¿no? De sentencias SQL. ¿Ok? Bueno, y a nivel lógico, a nivel físico, perdón, vean que lo que les comentaba, ¿no? A nivel físico tenemos el concepto de data file, que esto sí están de acuerdo que para esto sí es visible para el sistema operativo, ¿no? Para el sistema operativo son archivos físicos, ¿no? ¿Quién me dice en nuestro server en dónde están esos data files? ¿Se acuerdan o no? ¿Saben qué? ¿Qué les parece si en lugar de hacer exámenes así escritos, hacemos exámenes prácticos? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? Dos preguntitas, tres preguntitas, les pido unas instrucciones y así yo en vivo veo qué hacen y ya, 0 o 10. ¿No? No A ver, les creo. digo, haga un script que, no sé, imagínense, haga un script que modifique la memoria de cierto pool. Ok, hágala así y aquí yo los veo. Esto trae una carta trampa oculta. ¿No? Sí, porque ahorita nos dice algo así sencillo y ya al momento de hacer el examen nos va a poner unas bien ok. complicadas y confusas. No, profe. ¿No? Bueno, está bien. No sé, estaría interesante hacer como quizzes, pero en lugar de que sean teóricos, una sentencia SQL así sencillita, ¿no? Pues estaría bien, pero que fuera 10 o 6. 10 o 6, nada, todo lo quieren a su favor, ¿no? Qué chiste. ¿No? Ya ven y dicen que no soy barco, entonces. Bueno. Ok, ¿dónde están los data files? ¿Se acuerdan? CD pesos. En hora data. Oracle Base. Y en Oracle Base hay una carpeta que se llama Hora Data. Ok. No está en Oracle Home, ¿no? Está. Oh, que la canción. ¿Que no me cambió el directorio? Ok. Sí. Es que no le puso CD. Hora Data. Ok. Les digo, esto de ser de dar clase y hacer instrucciones no se me da. Entonces, se fijan aquí dentro de esta carpeta están todas las bases de datos que tengo, ¿no? Por ejemplo, la 1 que es de avanzadas, la 2 que es de avanzadas, esta es la de distribuidas, ¿no? Entonces, me cambio a la de nosotros, y aquí vean que están, ¿qué archivos son los data files? Les
Tiene extensión .dbf. Los que tienen extensión .dbf, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, y pues son también los que tienen la mayor capacidad, ¿no? Los que son más grandes. Por ejemplo, aquí está SysAux, que ya hemos platicado de él. Aquí está System, que corresponde. Por default, la configuración más básica, ahorita tenemos una relación 1 a 1 entre el table space y el data file. Ok, se fijan, a nivel general puede ser una relación 1 a muchos, pero ahorita si lo observan aquí, es una relación 1 a 1. El data file sysaux se llama así porque está asociado al table space sysaux. System 01 se llama así porque está asociado al table space system. Y así sucesivamente, ¿no? Por ejemplo, este user 01 está asociado al table space users. Entonces aquí es donde se ve la relación, ¿ok? Entonces a nivel físico, esto es lo que ve el sistema operativo, archivos. Y a nivel físico, pues el otro concepto sería OS Data Block, o sea, bloque de datos, pero a nivel del sistema operativo. Y hay una correspondencia entre un bloque de datos Oracle y un bloque de datos del sistema operativo, que decíamos que típicamente, ¿qué tipo de relación sería esta? Lo que normalmente ocurre, que un bloque de datos Oracle corresponde con ¿cuántos bloques del sistema? Lo más común sería, ¿qué? 1A. Ah, ya sé que les voy a preguntar en el quiz. 1A. 1 a 1. No, 1 a 1. Es lo típico. ¿Ok? Que correspondan. Nosotros lo podemos cambiar aquí. Podemos hacer bloques más grandes y entonces podríamos tener una relación 1 a muchos. Pero digamos, lo más común es que es 1 a 1. ¿Ok? Si nuestros bloques, por ejemplo, ¿cuánto mide el bloque de datos en la base? 8K. ¿Ok? Que muy probablemente va a ser el mismo que en el sistema operativo. ¿Vale? Entonces, ¿dudas de esto? ¿Cómo se ven las estructuras, la relación entre ellas? Entonces, yo con esto yo creo que ya podemos entender mejor qué es un table space. Nótese que a veces es un poquito complicado entenderlo porque físicamente no lo vemos, no es algo tangible, no es algo, no es una tabla, ¿no? Es un concepto abstracto que me permite relacionar la parte lógica con la parte física. ¿Ok? Entonces, el table space es una manera de organizar nuestra base de datos. Típicamente, una base de datos productiva va a estar organizada primero en distintos table spaces, los datos en distintos table spaces. Este sería nuestro primer nivel de organización. Ya de aquí nos vamos a data files. Nuestros data files, pueden haber varios data files asociados a un mismo table space o uno solo, por ejemplo. Entonces, de manera física, así veríamos nuestra organización. Table space, data file. Table space no se considera como tal físico porque no existe, pero tiene una amplia, ¿no?, relación con la parte física. Y desde el punto de vista lógico, ¿dónde entra el table space? En lugar de poner aquí data files, ¿qué pondríamos? Esto sería físico. Lógico, ¿cómo sería? Nuestra base de datos. Aquí también va a haber table space. Pero abajo de los table space, ¿ahora quién estarán? ¿Los segmentos? Los segmentos que en realidad serían ¿quién? Las tablas o los índices. ¿Ok? Entonces aquí tendríamos como primer nivel de organización table spaces y luego va a haber tablas. Generalmente tenemos muchas tablas asociadas al mismo table space. ¿Ok? Pregunta, ¿dónde entra el concepto de esquema aquí? ¿En la parte lógica o en la parte física? En la parte lógica. Entra en la parte lógica. ¿Cómo tendría que dibujarlo? Miren, lo voy a volver a dibujar porque creo que vale la pena para que tengamos el panorama completo. Parte lógica, decíamos, nuestra base de datos. Va a haber varios table spaces, table spaces, table spaces. Y dijimos que aquí iba a haber, ¿qué? Tablas, ¿no?
o segmentos, si quieren verlo así, segmentos, que nos representan nuestras tablas, ¿no? Normalmente múltiples tablas están asignadas al mismo table space. Aunque hay casos en donde podemos tener un solo, ¿no?, segmento, puede ser, o una sola tabla, pueden ser n. ¿Ok? Entonces mi pregunta es, ¿dónde entra el concepto de esquema? En la parte lógica, pero ¿cómo lo podría aquí representar? La forma más básica podría ser que, por ejemplo, aquí puedo tener varios esquemas. A lo mejor este esquema es el dueño de estos segmentos. Aquí tengo un esquema 1. Aquí pudiera tener a lo mejor otro esquema. Ok, S2. Y a lo mejor todas las tablas de este o todos los segmentos de todos estos esquemas están asociados al mismo table space. Esto ocurre sobre todo con qué table space. Hay un table space que me refleja justamente este comportamiento. ¿Cuál creen que es ese table space? Users. Users, muy bien. Users contiene, decíamos, los datos de todos los usuarios por default. Entonces, así se vería, ¿no? Entonces, aquí entraría el concepto de esquema. Obviamente, eso no nos restringe a que tuviéramos otro esquema cuyos segmentos o cuyos objetos están distribuidos en varios table spaces. Eso no me implica problema, ¿no? Puedo tener un esquema S3 que esté agrupando estos objetos, pero a lo mejor estos objetos se guardan o se asocian a este table space y estos otros a este otro. ¿Ok? Entonces no pasa nada, puede ser así. ¿Ok? Pues nada más hay para que ya tengan todo el panorama, ¿no? De dónde entra el table space, dónde entra el segmento y así. ¿Ok? Bueno, jerarquías de las estructuras de almacenamiento, como también se ve en el diagrama anterior. Por ejemplo, un segmento decíamos que va a estar formado por un conjunto de ¿qué? Primero que nada, por un conjunto de... ¿Un conjunto de qué? ¿Extensiones? De extensiones. Extensiones. ¿Ok? Aquí en este ejemplo vemos un segmento de 96K. Es un segmento que tiene esta longitud y está formado por ¿cuántas extensiones? Aquí lo pueden ver. ¿Cuántas extensiones tiene este segmento? Tiene dos. Una extensión de 24K y otra extensión de 72K. Nótese que las extensiones pueden ser de tamaño distinto. ¿Ok? Y a su vez, esta extensión de 24K está formada por un conjunto de ¿qué? De bloques de datos. ¿Y cada bloque pesa cuánto? 2K. Y en la otra extensión, ¿mide cuánto? 72K, es decir, está formado por bloques por todos estos bloques, que en su total suman 72. Ahora, algo curioso, vean, ¿en dónde físicamente, en dónde está ubicada esta extensión? En un data file. Y en un data file distinto. Esto es interesante porque los datos de un segmento pueden estar distribuidos en varios data files, ¿Ok? Entonces, esto me da la posibilidad de que los datos de una misma tabla, recuerden que el segmento es como si tuviéramos aquí una tabla. Entonces, eso me da la posibilidad de ¿qué? De que los datos de una tabla pueden estar almacenados ¿en dónde? En diferentes ¿qué? Data files. ¿Ok? Pueden estar guardados por este concepto, ¿no? A lo mejor esta extensión de 24K se almacena en un data file separado a los de la otra. Entonces, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir cuando queremos insertar un registro en una tabla? Cuando hacemos insert into table, bla, 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 ¿qué es lo que ocurre internamente? Por default, cuando se crea una tabla, cuando hacemos el create table, no se reserva absolutamente nada de espacio. O sea, no existen segmentos, no existe el segmento asociado a la tabla, no existe nada más que la definición.
Pero en el momento que lanzamos un primer insert, ahí sí ya tiene que existir toda esta estructura, ¿no? Si no, ¿dónde vamos a lanzar a guardar el primer registro? Esa es la razón por la cual ustedes pueden observar que cuando hacen la inserción del primer registro, la tabla es nuevecita. No sé si han notado que nada más en el primer insert se tarda. No sé si han notado ese delay, ¿no? Sí, Sí, ¿Y qué pasa si insertan un segundo registro? ya es inmediato. Más Es rápido. inmediato. ¿Qué es lo que se hace entonces en este primer delay? Pues establecer el espacio, ¿no? Se Bueno, tiene, saber exacto, cómo se va a almacenar en se el tiene, datafile. exacto. Se tiene que crear un segmento para la tabla nueva. Ok, necesitamos guardar el primer registro, hay que crear un segmento. Ok, para crear un segmento, el manejador tiene que buscar en qué data file hay espacio. Entonces, en donde haya espacio, en el data file donde encuentre espacio, le va a generar una extensión. Esta extensión es como si le dijéramos al data file, pues dame un pedacito de espacio. Se genera una extensión con cierto tamaño, eso va a estar configurado. Podemos nosotros configurar qué tan grande queremos esta extensión. Se reserva esta extensión y una vez reservada ya se empiezan a guardar el registro. ¿Qué pasa cuando me acabe esta extensión? ¿Qué pasa si sigo insertando y me acabo esta extensión? Se acaba el espacio, entonces otra vez voy a buscar, necesito crear otra extensión. Entonces, imagínense que cuando se requiera, ahora nuevamente busca en dónde puede quedar esta extensión. Si tengo otro data file, puedo decir, ok, ahora voy a crear una extensión de este lado. Ok. Y así sucesivamente. Entonces, conforme la tabla va creciendo, las extensiones van aumentando, los segmentos, para poder agregarle más y más extensiones a un segmento. En uno de sus ejercicios prácticos van a hacer justamente eso, a comprobar que la tabla efectivamente no tiene nada, no tiene segmentos y la idea sería insertar datos para que vean cómo van creciendo las extensiones, ¿no? Y el otro punto, aprender por ejemplo, si yo les preguntara ahorita, qué podrían hacer para decirme cuántos megas ocupa una tabla ahorita en cuanto a espacio? ¿Cómo sabrían cuánto espacio en disco está ocupando una tabla? ¿Qué se les ocurriría hacer? ¿O qué consultas se les ocurriría hacer para saber cuántos megas en disco está ocupando una tabla? ¿Tiene que ver con consultar las extensiones? No. Exactamente. Puedo primero contar cuántas extensiones hay y cuántas extensiones hasta ahorita ha usado la tabla y de qué tamaño son. Y puedo consultar cuál de todas esas extensiones tienen datos, ¿no? Porque cuando se reserva una extensión, no crean que se reserva, digamos, por exactamente la cantidad que requiera la tabla, ¿no? Se van reservando extensiones, digamos, de cierta longitud, ¿no? Por ejemplo, no sé, de 72K y ya queda ahí reservado ese espacio, pero esos 72K puede que esté vacío, ¿no? Que todavía no se llena, todavía no hay. Entonces la tabla sigue insertando en la misma extensión y hasta en qué momento se va a crear una nueva hasta que ya no haya espacio libre en esa extensión. ¿Ok? Muy bien, entonces pues básicamente ya tenemos aquí todos estos conceptos. ¿Ok? Entonces otra manera de ver esta relación es así. ¿Ok? El concepto de table space decíamos que se forma por un conjunto de segmentos. ¿Ok? Y normalmente decíamos hay una relación 1 a 1 con el concepto de tabla. Una tabla a su vez contiene ¿qué? Tuplas, esto ya desde el punto de vista del modelo relacional, ¿ok? Y cada uno de estos renglones, ¿ok? Se les llama row piece, ¿ok? Y cada uno de estos rengloncitos pues van a estar guardados ¿en dónde? En un bloque de datos. El bloque de datos es esta figurita y un conjunto de bloques forman ¿qué? Una extensión. Entonces, así es como se almacenan los datos de una tabla. ¿Ok?
Entonces, no perder de vista. Los datos de una tabla se almacenan en extensiones. Las extensiones contienen un conjunto de bloques. Cuando hacemos una inserción, lo que ocurre es que este registro se incorpora a uno de los bloques de la extensión en curso. ¿Ok? Cuando ya de plano nos acabamos todos estos bloques, entonces ahora, ¿qué seguiría? Pedir una nueva extensión. Y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces las extensiones van creciendo para poder almacenar los datos de una tabla. ¿Ok? Y a nivel físico, ¿esto a dónde va a dar? Pues a un data file. ¿Vale? ¿Dudas? No, profe. Bueno, parece que esto ya está un poquito más sencillo de entender, ¿cierto? Después de ver algoritmos y sincronización y que si se sincroniza este con este y que no sé qué, ¿no? Bueno, vamos a platicar brevemente de los bloques de datos y hasta ahí le vamos a dejar. ¿Qué es un bloque de datos? Bueno, ya hemos platicado la unidad mínima de lectura y escritura, ¿ok? Al igual que el sistema operativo, ¿no? También la lectura mínima de la unidad mínima de lectura y escritura en sistema operativo, pues es el bloque de datos, ¿ok? Entonces, en algunos casos, como dice aquí, podemos tener una relación uno a muchos. El parámetro, ¿se acuerdan que este parámetro se establece desde que se crea la base de datos? Que indica el tamaño del bloque, que para nuestra base de datos es de 8K, ¿ok? Y esto se controla con DB block size. Acuérdense que ya una vez creada la base ya es complicado cambiarlo, ya no se debe modificar, ¿no? Ok, si hacemos un zoom a lo que es un bloque, ahí está el contenido de un bloque. Ok, como pueden ver, tiene esta parte que está en blanco sería como que el espacio libre para almacenar registros. La parte de abajo que está en gris sería la parte ocupada, ¿no? Los registros que tiene hasta ahorita el bloque. La parte en morada es algo que se le conoce como el row directory, o sea, es como una especie de, como si fuera el índice de un libro, ¿no? Porque ahí me dice qué registros tiene este bloque. ¿Ok? Table directory contiene los metadatos de las tablas cuyos datos han sido almacenados en este bloque. O sea, aquí me diría qué tablas, ¿ok? ¿Qué tablas tienen datos aquí? Es decir, la lista de tablas cuyos datos están en este bloque, ¿ok? Y un header, ¿ok? Este header se utiliza mucho, sobre todo para llevar el control, para saber también qué datos son los que hay aquí. ¿Se acuerdan que comentábamos que en un proceso de recovery, que cómo detecta el manejador que este bloque no ha sido sincronizado con lo que hay en los read logs? Preguntándole aquí al header. En este header se guarda cuál es el último cambio que se sincronizó con este bloque. Si no coinciden, entonces ahí es donde se lanza un proceso de recovery. ¿En qué otro archivo dijimos que se guarda ese numerito el número de cambio? Que me va indicando cuántos cambios se han hecho en los datos. ¿En control files? En el control file, muy bien. En el control file y ahora en el bloque. ¿Ok? Bueno, ahora observen el crecimiento de los datos, ¿en qué sentido va? Este header también tiende a crecer porque entre más datos tenga, más datos en el header tenemos. Esta parte de cita empieza a crecer de arriba hacia abajo. Por lo tanto, los datos que guardamos en el bloque tienden a crecer de abajo hacia arriba. ¿Ok? Va a llegar un punto en el donde pues ya se van a encontrar ambos, ¿no? Y en ese momento diríamos, pues este bloque ya se llenó. O sea, el crecimiento es de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. ¿Ok? Cuando digamos llega como que a la mitad más o menos, bueno, depende qué cantidad de datos hay aquí, ¿no? Puede ser que el crecimiento sea más rápido, obviamente, de los datos. Bueno, pues vamos a dejarle hasta aquí. Ya después vemos más a detalle de estas estructuras. Entonces, el próximo lunes decíamos, vamos a hacer un quiz.
para el tema, ¿qué? ¿5? Ok. ¿Va a ser el quiz del tema 5 completo o va a ser nada más de una parte? Completo. Ok, tema 5 completo. ¿Vale? Y el lunes vemos dudas que llegan, que pudieran tener para el examen, para la fiesta del miércoles. Ok, va a ser nuestra fiesta de fin de año. ¿Ah? Entonces, cualquier duda que tengan, el lunes vemos, podemos dedicar la clase a atender sus dudas de todo lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Que sería en especial del tema 4 y 5, que es lo que va a abarcar su examen. Ok, y pues ya el miércoles lo hacemos. Voy a subir ya un nuevo ejercicio práctico para que lo vayan checando. Ok, entonces, pues también procuren no atorarse tanto. Ok. Sí, profe. Bueno, entonces igual recuerden, no se atrasen, manden sus dudas al grupo, que no les dé pena. De todas maneras ya sabemos que estamos aprendiendo todos, entonces no importa que ustedes piensen que sean preguntas muy básicas, no pasa nada. Ok. Cuídense, nos estamos escuchando la siguiente semana entonces. Bye, profe. Bonito fin. Gracias, profe. Hola, Luego. profesor. Buen fin de luego, semana. Gracias, profe. Hasta luego, Bye. profesor. Hasta luego. Hasta luego, profe. Bye, buen día. Cuídense.